¿Cómo están? Yo soy la doctora Ale Vanessa, soy jefa de trabajos prácticos acá de la Cátedra de Cirugía 5, así que vamos a dar un tema hoy que la verdad, pancreatitis aguda es un tema que es de libro, pero necesita de mucha experiencia también que la vamos adquiriendo con el paso de los años en la carrera y vamos viéndolo muy de seguido. Es una patología que suele aparecer muy de seguido en las guardias. Si empiezan a moverse en las emergencias de los hospitales, escuela, Vidal, Llano, van a ver que hay muchos pacientes con esta patología. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial al momento de la consulta. Entonces, para empezar a definir lo que es eh, este mundo tan amplio de la pancreatitis aguda, vamos por lo básico, que es lo que principalmente les va a servir. Entonces, ¿cómo definimos la pancreatitis aguda? Como su etiología lo dice, la palabra itis, hablamos de una inflamación, ¿sí? Entonces, es una enfermedad inflamatoria del páncreas que compromete principalmente a todos los tejidos vecinos y a distancia. Hablamos de vecinos, todo lo que los rodea al órgano que es el páncreas, ya sea desde cabeza, cuerpo y cola, los órganos que están en contacto con ya sea cuerpo, cola o cabeza de páncreas. El 20% de los pacientes generalmente adoptan un curso evolutivo grave. Principalmente esto se da porque el paciente viene a la consulta más tarde que temprano, como decimos nosotros, ¿sí? No es un paciente que va a consultar ni bien inicia con el dolor, todo lo contrario, el paciente va a consultar 3 o 4 días después y eso es lo que lleva a una evolución mucho más rápida y tórpida de esta enfermedad. Generalmente aparecen signos de sepsis, síndromes de distrés respiratorio, que más adelante les voy a contar, que es una de las primeras afecciones que tiene un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda, ¿sí? El síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia renal o un fallo multiorgánico con una tasa de mortalidad de un 25%. Qué importante es saber la tasa de mortalidad, porque la tasa de mortalidad puede llegar a achicarse en algunos casos por la consulta pronta del paciente. La frecuencia es relativa, estamos hablando de 17 a 18 casos cada 100.000 habitantes, y generalmente motivan eso el ingreso hospitalario entre un 0,15 a un 1,5. El rango de severidad oscila principalmente entre un 20 o 25% con una tasa de mortalidad de un 30% en casos severos. Hablamos casos severos de esos pacientes que entran en un fallo multiorgánico, donde se inicia esa cascada y no podemos detenerla. Entonces, es ahí donde se desencadena un tropezón tras otro en esta patología, que es la que lleva al óbito del paciente al final de cursarla. La letalidad se ha reducido en este último tiempo, eso tenemos que ser también realistas. Se han hecho varios congresos, varios consensos, siendo el más importante el de Atlanta, donde se han visto que hay ciertos actos a tiempo hacen que el paciente con un cuadro de pancreatitis aguda no termine en el óbito como era hace tiempo atrás. La letalidad se ha reducido hasta el 4%, se atribuye a un reconocimiento temprano de los síntomas dentro de los 3 primeros días, desde que inicia con el primer síntoma, que es el dolor abdominal, o puede empezar con náuseas, con vómitos, a los cuidados en terapia intensiva. Repito, yo creo que siempre, en mi experiencia, qué importante que es que el paciente siempre se le dice lo mismo, que el paciente inicia con la sintomatología y consulte, que no espere. Pero habitualmente esos pacientes con cuadro de pancreatitis aguda son pacientes difíciles, no son pacientes fáciles que dicen, bueno, me duele y voy a la guardia rápidamente. No, son pacientes que tardan en llegar a la consulta, ya que también tienen otras patologías de base que eso también agrava el cuadro. Dentro de las causas más frecuentes, y yo voy a apuntar principalmente a una, que es la parte de cirugía, la que a nosotros nos interesa, pero para que sepan y conozcan, tenemos varias causas. Tenemos farmacológicas, paracetamol, tiazidas, tetraciclina, eritromicina. Habitualmente esas causas se producen en pacientes con medicación de largo tiempo, y ese paciente que llega y se detecta que la pancreatitis aguda que presentan es por un cuadro farmacológico, no pasan por la mano de los cirujanos. Directamente lo manejan los médicos clínicos.
Todo es diferente en el caso de que los pacientes consulten ya sea por una obstrucción periampular, por cálculos biliares, quiste de colédoco, obstrucción del conducto pancreático. Puede ser también por alguna anomalía congénita que se descubre en los primeros meses del nacimiento del niño. Pueden ser por infecciones como sarampión, papera, rotavirus, Epstein-Barr, o bien una causa que la verdad es muy poco frecuente, pero solemos tenerla en cuenta en esos pacientes que han sufrido un traumatismo cerrado de abdomen, algún accidente, un politraumatizado, ¿sí? Que el impacto se llevó, toda la sinergia del impacto fue directamente al abdomen. Por las dudas siempre pedimos una amilasa para descartar que no estén con un cuadro pancreático por un traumatismo del páncreas. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar nosotros principalmente? En lo que nos compete la parte quirúrgica, cálculos biliares en adelante. Entonces, en los adultos, el 80% de la etiología de la pancreatitis obedece principalmente al consumo de alcohol, en esas personas que tienen esa adicción principalmente, y en los pacientes que presentan litiasis vesicular, ¿sí? Esos pacientes que se detecta que es por consumo de alcohol, repito nuevamente, lo manejan los pacientes, los médicos de clínica médica, y si es por litiasis vesicular, lo manejamos nosotros los cirujanos. También tenemos causas por hiperlipemias, infecciones o virales, pero principalmente la obstrucción ductal es la que más nos lleva a nosotros a ver estos tipos de pacientes, fármacos, hipercalcemia, y habitualmente la incidencia, que es lo más importante, aumenta con la edad. La presentación en las edades tempranas en los niños, nosotros tenemos que pensar en algo que ya sea hereditario, traumático, como hablé recién del manurio de la bicicleta, o bien por algún tipo de infección que pueda presentar los pequeños. Otra de las causas que también puede presentar los cuadros de pancreatitis aguda, que también la vemos en el caso de los médicos que somos cirujanos o aquellos médicos residentes, es la pancreatitis aguda post-CPRE. La CPRE, para los que algunos no saben, es una colangiopancreatografía retrógrada endoscopia. Es un método que es diagnóstico y terapéutico para enfermedades de obstrucción de la vía biliar. Decimos que es diagnóstico y terapéutico porque además de hacer el diagnóstico de la obstrucción de la vía biliar, también es terapéutico porque nos permite en muchas ocasiones poder liberar la vía biliar, desobstruirla. Y eso es algo re importante para nosotros, que en un solo acto se pueda realizar las dos cosas. Habitualmente después de ese procedimiento que se realiza con una guía o una canastilla, podemos llegar a pasarnos, el endoscopista por ahí, podemos alejarnos un poquito más de donde nosotros queremos trabajar, pueden tocar la papila o el Wilson y eso puede llegar a generar un cuadro de pancreatitis aguda. Obviamente que eso no se hace de manera a propósito, lejos está decirlo y aclararlo, pero suele pasar a veces que cuando es tanto el manoseo de la vía biliar, ya que el paciente presenta muchas piedras o está con un síndrome coleociano y necesitamos desobstruir la vía biliar, es tanto el manoseo, se puede llegar a producir un cuadro de pancreatitis aguda. Después del procedimiento, del 35 al 70% de los pacientes desarrollan una hiperamilasemia asintomática. ¿Qué significa una hiperamilasemia? Que la amilasa pica. Obviamente sabemos que la amilasa es la enzima que nosotros tenemos que ver para diagnosticar una pancreatitis aguda. ¿Sí? También sabemos que la lipasa es la más efectiva, pero a veces nosotros por guardia no manejamos esas enzimas en un laboratorio de urgencia, como decimos nosotros. Se lo espera 24 horas para pedirlo en el laboratorio central del hospital y ahí recién tener el valor de la lipasa. ¿Y de aquí hablamos asintomática? Generalmente el paciente que vuelve de una CPRE son aquellos pacientes que están con un síndrome coleociano por una obstrucción de la vía biliar, pero además tienen una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces, primero descomprimimos la vía biliar, que es lo más importante, descomprimir la vía biliar, y después manejamos la pancreatitis aguda. Entonces, esos pacientes hacen un ayuno previo de 12 horas, se realizan el procedimiento, y cuando vuelven del procedimiento, una de las causas, una de las complicaciones de la CPRE es la pancreatitis aguda, la hemorragia o la perforación. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a pensar en una pancreatitis aguda? Porque el paciente va a empezar inmediatamente después del procedimiento con dolor abdominal. Si el paciente presenta con dolor abdominal, nosotros tenemos que hacerle una amilasa
en el laboratorio de urgencia nada más lo hacen, y una placa, una directa abdomen parada o una de tórax parada para ver que el paciente no esté perforado. Y con una ecografía, con un ecofaz que lo realiza el residente de guardia nada más, ve si no hay líquido libre para descartar una hemorragia. Entonces ahí dice, si presenta dolor abdominal, náuseas y vómitos, se diagnostica como pancreatitis aguda post-CPRE. Ha pasado, existen los casos y es muy importante el diagnóstico temprano. Por eso ese paciente que viene después de un procedimiento como la CPRE no tiene que quedarse nomás en la sala y no volver a mirarlos nosotros. Todo lo contrario, es un paciente que nosotros tenemos que prestar. Entonces eso de la, quedó en claro entonces eso de la CPRE, es importante. Y bueno, y pasamos ahora a lo que es la clasificación en sí de la pancreatitis aguda, que por ahí es mucho más imagenológica lo que este tipo de clasificación, la mayoría de las clasificaciones de las pancreatitis, pero si no tenemos ese manejo de imagen, que eso lo vamos adquiriendo a medida que vamos cursando una residencia, de tanto mirar las tomografías, de tanto mirar las placas, por ahí nos costaría un poquito más poder llegar al diagnóstico en sí. Pero nosotros podemos clasificarla a la pancreatitis aguda en edematosa intersticial, hablamos de edematosa, porque si ustedes ven esta imagen, eso lo que está mostrando, la flecha indicando es el páncreas, cabeza, cuerpo y cola, y vemos que hay un engrosamiento del meso peripancreático. Entonces la definimos como edematosa eso. Con un aumento del tamaño del páncreas se produce ese edema. Edema hablamos cuando hay todo un engrosadito peripancreático y podemos, si ustedes llegan a verlo de manera macroscópica, si entran a la cavidad abdominal, van a ver que hay agua peripancreática, la grasa está como con agua. Hablamos de un proceso difuso localizado. Difuso que está totalmente disperso y localizado cuando está alrededor del cuerpo, de la cabeza o la cola. ¿Sí? Es la forma de presentación más frecuente, generalmente hay una captación homogénea del contraste, eso a ustedes mucho no les interesa. Y como le dije, lo más importante y lo que ustedes tienen que ver y poder lograr definir es los cambios en la grasa peripancreática. ¿Sí? Y si ustedes ven que está así sucio o engrosado, habitualmente esa imagen no se ve en una tomografía normal. Si ustedes ven que están sucio o engrosado, tienen que pegarle una sospechadita de que estamos hablando de un proceso inflamatorio del páncreas. Y otra cosita que nos va a alarmar o nos va a llamar la atención es la cantidad de líquido libre que pueda llegar a haber en la cavidad abdominal, que eso a nosotros ya no está por hablar de un proceso inflamatorio más avanzado. Aquí decimos que es necrotizante, que es la otra clasificación. Es eso lo que ven ahí. Hay un aumento mayor de la grasa, más oscura, más sucia, parece más necrótico el tejido, mayor captación del contraste, ¿sí? Habitualmente ese tipo de pancreatitis se produce en un 5 o un 10% de los pacientes. No son pacientes que van a venir de su casa caminando con un cuadro así, son pacientes que fueron evolucionando de manera tórpida durante la internación. Ya va a haber una alteración de lo que es la perfusión pancreática, van a ver que eso se va a demostrar a nivel de todos los valores de laboratorio, ¿sí? Generalmente ese tipo de diagnóstico nosotros lo hacemos a las 72 horas de la internación. Ese paciente que viene con el diagnóstico de pancreatitis, en realidad que ustedes le realizan el diagnóstico de la pancreatitis en el momento de la consulta, el paciente, si ustedes ven que en 24 o 48 horas ese paciente no arranca, como decimos los médicos, es para empezar a sospechar, ojo, poner la alarma a esa situación. Y más si el paciente comienza con registros febriles y sus marcadores, que son los glóbulos blancos, comienzan a picar, nosotros tenemos indicación de hacer una tomografía a las 72 horas. ¿Sí?
Eso puede desaparecer o ser permanente, hablamos de colecciones sólidas o licuadas, ¿sí? Eso ya es mucho más específico tal vez lo que le estoy planteando, y es más para la gente que hace imágenes. Pero si ustedes ven un aumento del tamaño del páncreas, así como esas 3 flechitas están aumentando y mostrando, y esas estrellitas que marcan el tipo de colección, es para pegarle y decir, epa, acá pasa algo, es para sospechar de algo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una colección es estéril o infectada, cuando el paciente desarrolla fiebre o no. Si un paciente no está con fiebre, pero tiene una imagen de una colección o un aumento difuso del páncreas, es para mirarlo más de cerca. Hay mucha discusión con respecto al manejo de estos pacientes, porque yo soy una convencida que el cuadro de pancreatitis aguda y mucha bibliografía dice, mucha literatura te habla de que es un manejo multidisciplinario, pero por ahí hay muchos pacientes que son del interior, que no tienen una complejidad en su hospital y lo maneja solamente el médico cirujano o el médico clínico y cometen ese error de no ponerle antibiótico, de ponerle un antibiótico que por ahí no cubre, o directamente de esperar que el paciente haga el inicio febril. Hay mucha discusión todavía hoy acá en Corrientes Capital con los infectólogos del hospital, de nuestro servicio, en donde muchos dicen que no hay que ponerle antibiótico hasta que inicie el cuadro febril o que haya algún signo de alarma. Y otros piensan que como nosotros que antes poníamos antibióticos ya en el diagnóstico en sí para prevenir ese cuadro. Entonces hablamos de estéril o infectada, no da el puntapié el hecho de que el paciente tenga fiebre o no. ¿Sí? Con respecto a si hay relación entre la extensión y la infección, eso no se relaciona, no, por más extensión que haya o más compromiso del cuerpo, mayor infección, no. Esto es una enfermedad que se desencadena la cascada del fallo multiorgánico y lo importante es no llegar a eso y poder pararla a tiempo. Entonces, el manejo de la pancreatitis aguda ha cambiado en los últimos años, como le dije. Creo que el paper con mayor peso que tiene y mayor evidencia son todo lo que venga de los consensos de Atlanta, donde principalmente se estudió la fisiopatología en sí de los cuadros de pancreatitis. Se vieron que hay mejor arsenal terapéutico al momento del tratamiento y endoscópico. Hoy hay muchas cosas que se resuelven a nivel endoscópico en estos cuadros. ¿Sí? ¿Qué importante es el soporte nutricional en un paciente con pancreatitis aguda? La rápida alimentación al paciente con un cuadro de pancreatitis aguda lo puede llegar a evitar millones de cosas de estos pacientes, ¿sí? Principalmente en el reemplazo y la depuración renal, que es uno de los órganos que se ven afectados en primera instancia, igual que la parte respiratoria. Y bueno, y principalmente, que es lo que a nosotros nos va a dar el diagnóstico, son los estudios clínicos, tanto laboratorios o imagenológicos, que son los que nos van a llevar al avance y a la evolución del paciente. Entonces acá está lo que yo les contaba, ¿sí? Yo creo que este cuadrito resume un poquitito todo y es lo que a nosotros nos tiene que interesar para definir un cuadro de pancreatitis aguda. ¿Cómo fue cambiando la clasificación de la pancreatitis de acuerdo a los años y de acuerdo a lo que se fue descubriendo en sí? ¿Sí? Hablamos de Atlanta, que es el referente más importante de esta patología. Sí, en 1993 la clasificaban en leve y grave, en el 2012 leve, moderada, grave y crítica, y en el 2013, que es lo que hoy en día nos estamos nosotros pasando, las clasificamos en leve, moderadamente grave y grave. ¿Sí? Hablando de qué y teniendo en cuenta qué, ¿sí? Sin fallo orgánico, ni complicaciones locales ni sistémicas, fallo orgánico que no afecta a ningún órgano, sin complicaciones locales que no haya ninguna imagen sospechosa a nivel del páncreas, y ni sistémicas. Moderadamente grave, ya hablamos de un fallo orgánico transitorio, ese paciente que tiene un toque a nivel renal o un toque a nivel del aparato respiratorio, el paciente está con una disnea o con una pequeña suba de la urea o la creatinina, que nos lleva a pensar que puede estar entrando en un fallo urinario, o bien ese paciente que vos lo pasás a ver por tipo 2 de la mañana cuando haces tu recorrida en la guardia siendo residente y ves que está con un poquito de disnea, te dice que tiene dificultad para respirar, pero si le tomás las medidas exactas, al otro día el paciente es otro paciente, como decimos nosotros, y grave ya hablamos de un fallo orgánico persistente de más de un órgano. ¿Sí? Ya estamos con un toque renal, un toque respiratorio, puede tener un fallo a nivel cardiovascular. Entonces, esos ya son pacientes que generalmente ya lo manejan en la terapia intensiva. En realidad, la pancreatitis aguda es un paciente que siempre tiene que estar manejado en la terapia intensiva, pero por ahí, al no tener los recursos de directamente que el paciente suba a la terapia, nosotros nos basamos en un score, que más adelante le voy a decir,
para determinar si el paciente se va a terapia o queda en piso y puede ser manejado por los médicos residentes o médicos cirujanos. Entonces, deben estar presentes al menos dos de los siguientes criterios para pensar en un cuadro de pancreatitis aguda. El dolor abdominal sugestivo, inicio de una pancreatitis, es de libro. La lipasa o la amilasa 3 veces más de su valor normal. Repito, amilasa lo tenemos durante la guardia, lipasa recién la vamos a tener por el laboratorio central del hospital. Y los hallazgos característicos de tacoecografía. Eso aclaro, TAC nosotros no realizamos ni bien ingresa, realizamos a las 72 horas. Sí realizamos un ECOFAS donde lo realiza el médico de guardia, el médico residente de guardia, que por lo menos para tener idea de dónde estamos parados, y al otro día pedimos una ecografía informada por la gente de diagnóstico por imagen. Entonces eso nos van a determinar la clasificación con un nivel de evidencia A, que es un nivel fuerte, donde vemos los factores de gravedad y los y no en factores reales de gravedad y no en factores predictivos. Esto es indispensable en la detección temprana de los marcadores de falla orgánica. Es importante mirar siempre al paciente con un cuadro de pancreatitis aguda. No podemos mirarlo una vez en el día y dedicarnos a hacer todas nuestras tareas extras de otros pacientes. Porque un paciente con pancreatitis aguda es una bomba de tiempo. O sea, ya puede estar bien, pero dentro de 2 horas puede ser un caos. Entonces, eso es importante saber, tener los signos vitales bien tomados, controlarlo, pasar a verlo por lo menos, pasar, mirarle, decirle, ¿usted está bien, señor? ¿Cómo anda, Pedro? ¿Anda bien? Y al mínimo signo que ese paciente le diga, tenerlo en cuenta, porque puede evitar un montón de cosas. Entonces, define la gravedad en base a los factores determinantes de la evolución. ¿Cuáles son los factores determinantes? Los signos locales a nivel de páncreas, ¿sí? Que veamos que no haya nada raro a nivel de la tomografía, o los sistémicos, que son los fallos orgánicos cardiovascular, renal o respiratorio. Repito, renal, van a ver que el paciente puede estar llegado, como decimos nosotros, puede estar quedado con la orina. ¿Eso cómo ustedes se van a dar cuenta? A ver, van a pasar y van a decir, Juan, ¿cuántas veces orinó usted? Y mire, doctora, yo oriné 2 veces nada más y muy poquito. Acuérdense que un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda va a estar sin aporte oral, va a estar sin comer, ¿sí? Entonces es muy importante que el paciente reciba una buena hidratación. Entonces nosotros vamos a darle por vía endovenosa un plan amplio de hidratación. Entonces todo lo que ustedes le están poniendo por un plan amplio tiene que salir. Entonces qué importante que es controlar la diuresis del paciente. Ese paciente con un cuadro de pancreatitis está haciendo un tercer espacio. ¿Dónde hace el tercer espacio? ¿A nivel respiratorio o a nivel abdominal? Todos esos detalles son importantes saber al manejo de un paciente que entra a las primeras 24 o 48 horas con nosotros. Los determinantes de la clasificación, hablamos entonces nuevamente de lo que es la necrosis pancreática y el fallo de un órgano. La necrosis pancreática ausente, o sea, puede ser que un paciente curse con un cuadro de pancreatitis aguda leve y no llegue a una presencia de colección. Y hablamos de estéril o infectada de acuerdo a los signos que tenga, fiebre o no, o elevación de glóbulos blancos. Y el fallo de órgano puede no darse, puede ser ausente, transitorio o persistente. Ausente, que un paciente en 48 horas cursa un cuadro de pancreatitis normal y no necesita más que la contención médica del tratamiento médico y nada más, y cursa en sala, en 72 horas se va de alta, se le saca la vesícula porque seguramente ese paciente tiene ese cuadro de pancreatitis y está internado en el servicio de cirugía porque está con problemas, con piedritas en la vesícula. Y hablamos de un fallo de órgano transitorio que fue un toque respiratorio y un toque renal y vuelve a la normalidad, o bien persistente, ya es un paciente mucho más complejo. Entonces, rápidamente el cuadro clínico para que lo lean, lo sepan, es de libro esto, decimos nosotros, ese paciente que viene con un dolor agudo en mitad del abdomen superior del abdomen, persistente, es diferente al cólico biliar que dura 6 a 8 horas, y irradia en banda hacia los flancos en el 50% de los casos. Es un paciente que te dice, doctora, me duele en la boca, el estómago y se me va atrás, así, de libro, náuseas, vómito en el 90% de los casos. Habitualmente hablamos de un dolor intenso en epigastrio, súbito, transfictivo. Algunos pueden llegar a tener ictericia, pueden venir con un tinte amarillento de piel, mucosa. Eso ya nos da también un indicativo que estamos teniendo un problemita a nivel de la vía biliar, ¿sí? Y si nosotros vemos en la ecografía
que en el ECOFAS que nosotros hacemos, va a ser difícil ver el páncreas por ecografía, no es una de las mejores imágenes que utilizamos para ver páncreas, ya que la interposición gaseosa no permite nunca ver el páncreas, pero sí van a poder ver la vesícula, y si la vesícula está llena de piedrita y tiene la vía biliar dilatada principal, si tiene cabeza de león, cola de león y cuerpo de león, ¿qué es? Un león. Entonces, qué importante es tener en cuenta esos pequeños detallecitos que nosotros lo vamos adquiriendo leyendo cuando somos estudiantes, y cuando llegamos a la práctica podemos darnos cuenta de estas cositas. Entonces, en la fase temprana, que es la primera semana, la gravedad se basa en los parámetros clínicos. Clínicos hablamos de todo lo que sea signos vitales. Es de muy buena práctica médica en esos residentes que recién empezábamos. Allá cuando yo era residente, lo que hacíamos era poner una tablita de signos vitales en la cabeza del paciente y tomarle cada 3, 4 horas los signos vitales. Frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura son los indicativos de que algo está pasando. Entonces, si vos no controlabas un cuadro de pancreatitis aguda, sabía que podía ser una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, la gravedad se basa en los parámetros clínicos más que morfológicos y la presencia del CIR por un periodo menor de 48 horas. Ese paciente que en 48 horas evoluciona bien, vamos a decir que el paciente zafa, ¿sí? Si ese paciente no evoluciona bien en las 48 horas y a las 48 horas exactas inicia con fiebre, eleva los blancos, comienza con sensación de falta de aire, ¿sí? Te dice, ¿sabes qué? Estoy con dolor, sigo con ese dolor abdominal, por más que está con buena analgesia. Ojo, hay que empezar a mirarlo de otra manera. En la fase tardía, después de la segunda semana, ya hay una presencia de necrosis glandular y complicaciones locales que van a determinar la gravedad. Ese paciente que llega a 2 semanas internado por un cuadro de pancreatitis aguda, prácticamente es un paciente que ya va a ser candidato a presentar estas complicaciones de edema, necrosis, colección, líquido libre en el abdomen. ¿Sí? Bueno, estos signos de Gray, Turner y de Cullen aparecen en el 1%, no son diagnóstico fiel de pancreatitis aguda, pero se solía llegar a ver en esos pacientes que están internados en terapia intensiva, y son signos de una pancreatitis hemorrágica, ¿sí? Pero es de muy mal pronóstico, no aparecen poco, pero son de muy mal pronóstico cuando aparecen. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma persistente? Sed, taquicardia, agitación, confusión, oliguria, taquipnea, hipotensión y ausencia de la mejoría clínica en las primeras 48 horas. Repito, y que les quede bien claro eso, un paciente que en 48 horas no evoluciona favorable en un cuadro de pancreatitis aguda, es un paciente que se inició esa cascada de CIRS, que es importante tenerla lo antes posible y mirarlo más de cerca, y es un paciente que seguro va a pasar a la terapia intensiva, porque hasta ese momento lo estaban manejando ustedes en la sala. Entonces, el diagnóstico lo va a dar la clínica, ¿sí? El dolor irradiado a la espalda, el laboratorio, que es lo primero que van a obtener en un paciente que ingresa por la guardia, la amilasa, y los datos radiológicos, TAC entre el 4º y 10º día, que nos va a permitir el diagnóstico. Llegamos a la tomografía, ¿sí? De abdomen con contraste oral y endovenoso, en ese paciente, repito, que no evolucionó bien, ¿sí? Acuérdense de eso, ese paciente que evoluciona bien con una ecografía el otro día informada, basta y sobra para determinar que es un cuadro de pancreatitis aguda por un cuadro biliar. No es necesario la tomografía, y obviamente que con la resolución de ese cuadro biliar, sacarle la vesícula en una colecistectomía biolaparoscópica programada a tiempo, ese paciente no va a volver a repetir ese cuadro de pancreatitis aguda. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros tomamos para clasificar la gravedad en sí, o tener en cuenta un paciente que, yo creo que nosotros decimos, para definir si un paciente está bien o está mal, ¿sí? Tenemos los criterios de Rawson y el Apache. El Apache es el primero que realizamos en las primeras 24 horas del ingreso del paciente a la guardia con nosotros, y Rawson lo hacemos a las 48 horas. ¿Por qué? Porque los criterios de Rawson necesitan unos valores más específicos, como por ejemplo el boom, el calcio, el déficit de base, secuestro de líquido, que nosotros lo vamos a tener en las 24 horas siguientes. A diferencia del Apache, que nosotros manejamos con un laboratorio de ingreso en la emergencia, donde tenemos hematocrito, glucemia, estado ácido-base, vemos el pH, la PO2, la PCO2, los blancos, la edad. Qué importante saber el antecedente de los familiares y el antecedente médico del paciente, si es hipertenso, si es diabético, si es dislipidémico.
Todos esos detallecitos al momento del interrogatorio con un cuadro de pancreatitis aguda nos va a llevar a saber dónde nosotros estamos parados. Con respecto a los criterios imagenológicos, tenemos acá un criterio que utilizamos mucho, que son la clasificación de Baltasar. Baltasar lo utilizamos a las 48 horas donde el paciente evolucionó mal y le hacemos la tomografía. Y lo clasificamos. En grado A, en ese paciente que presenta un páncreas normal, donde no vemos nada raro, pero hizo un registro febril y dijimos, no, vamos a hacerle una tomo nomás por las dudas. Grado B, hay un aumento del páncreas local, focal o difuso, con alteración del contorno, que es lo que le mostré anteriormente, me va a sumar un puntito. Grado C, alteraciones intrapancreáticas con alteración de la grasa peripancreática. Grado D, hay ya una colección líquida definida, única o mal definida. Y grado E, son 2 o más colecciones donde van a haber 2 imágenes, para hablar así a lo criollo, 2 imágenes redondeadas, homogéneas, heterogéneas, que van a ver que aumentan el contraste de la tomografía, y eso va a hablar de que hay 2 colecciones definidas con la presencia de gas en el interior, y ya tenemos que sospechar en una necrosis también, o bien a nivel retroperitoneal detrás del páncreas o por delante del páncreas. Eso a nosotros nos va a determinar qué gravedad está, la gravedad del paciente con un cuadro de pancreatitis aguda. Entonces, dentro de las complicaciones locales tenemos la persistencia del dolor abdominal. Un paciente que a las 48 horas no mejora, es para mirarlo de cerca, más de lo que veníamos. Persistencia de las enzimas pancreáticas elevadas, que la amilasa o la lipasa no disminuyan a las 48-72 horas. Persistencia de la disfunción orgánica, que el paciente siga con disnea. Para eso ustedes ya le hicieron una placa de tórax y vieron que tiene velado el seno costofrénico izquierdo, estamos en presencia de líquido pleural, síntomas y signos de sepsis, que el paciente siga con taquipnea, taquicardia, fiebre, ¿sí? Y todo eso nos va a llevar a la presencia de colecciones líquidas, de pseudoquistes pancreáticos, podemos llegar a ver necrosis encapsulada, y mucho más grave, pero que no significa que no aparezca, son las trombosis esplénicas, donde ya hay un compromiso importante a nivel arterial y venoso. Entonces, dentro de los fallos tenemos sistémicos, la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Que es el tercer espacio que yo le digo que es importante controlar cuando el paciente se ingresa con nosotros, no pasarle líquido como loco sin un control. O sea, un paciente que es hipertenso o cardiovascular, usted le van a pasar líquido y le van a generar un tercer espacio y le puede llegar a generar más daño que algo favorable. Entonces es importante el manejo de los líquidos, ¿sí? Para eso nosotros lo realizamos a través de una vía venosa central, donde vamos midiendo la presión venosa central para ver que lo que entre y lo que sale tiene que dar un balance negativo o positivo de acuerdo a la cantidad de líquido que vamos pasando. Las alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas, ¿sí? Que no haya ninguna alteración en la glucemia por un compromiso del páncreas o de la insulina, hipocalcemia, hemorragia gastroduodenal, puede llegar a producirse una hemorragia digestiva alta en estos pacientes, alteración de la coagulación por un trastorno en la cascada de la coagulación, o bien, en casos más graves, una encefalopatía pancreática importante. Entonces, con respecto a lo que sea en sí la colección aguda, se desarrolla usualmente en la fase temprana, ¿sí? Estamos hablando en las primeras 2 semanas. En la tomografía no tiene una pared definida, es homogénea, confinada a planos de fase normal del retroperitoneo, pueden ser múltiples o únicas, y no se asocia con necrosis. Ustedes pueden llegar a encontrar una colección, no significa eso que sea necrótica, ¿sí? Pero pueden permanecer estériles, y usualmente se resuelven de manera espontánea sin intervención. ¿Qué significa que se resuelvan de manera espontánea? Que el paciente ya fue visto por el infectólogo del hospital donde está internado, le tira antibiótico, le da el antibiótico específico para páncreas, y no necesita de un drenaje percutáneo que es o endoscópico, que es lo que más utilizamos acá en nuestro medio. Para la presencia de los pseudoquistes pancreáticos. ¿Qué son los pseudoquistes pancreáticos y se dan habitualmente después de las 2 primeras semanas? Ya estamos en un paciente que va por la 4ª o 5ª semana, ¿sí? Son la presencia de colecciones encapsuladas con una pared inflamatoria bien definida. Hablamos de un páncreas grande aumentado de tamaño. Fuera del páncreas con una mínima necrosis o sin ella, ¿sí? Puede tener o no necrosis, y la maduración ocurre después de la 4ª semana del inicio de la pancreatitis aguda, ¿sí?
Habitualmente la presencia del pseudoquiste pancreático lo hace en sí el imagenólogo, ¿sí? Nosotros venimos ya con un cuadro de pancreatitis aguda mal, el paciente viene, no puede llegar a salir de ese cuadro de sepsis, entonces viene largándose, tomografiándolo, cada 48, 72 horas lo tomografiamos para ver cómo evoluciona eso. Por eso ese cuadro en sí, el diagnóstico en sí lo va a hacer el imagenólogo. Nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo lo definimos y cómo actuamos y qué conducta tomamos, ¿sí? El alto contenido en amilasa nos hace pensar en pseudoquistes agudos, crónicos o de acuerdo a la clínica. El agudo, tras una pancreatitis aguda, el 15% de los casos puede llegar a aparecer, o bien en aquellos traumatismos pancreáticos, como le dije, en un trauma cerrado de abdomen. Crónico, en esas pancreatitis crónicas principalmente por alcohol o por fármacos, que generalmente se ubican en el cuerpo y la cola. Y la persistencia del dolor y la elevación de la amilasa nos tiene que dar a pensar de eso. Fiebre, que no mejora la fiebre, ictericia por la compresión de la vía biliar, acuérdense que la cabeza del páncreas está en contacto con la vía biliar principal y eso obstruye y genera esa ictericia. Y peritonismo, en esos pacientes que se encuentran distendidos con defensa y reacción peritoneal, significa que se rompió ese pseudoquiste y el líquido que contenían ahí cayó en la cavidad abdominal y eso produce la defensa y la reacción peritoneal que muchas veces lleva a ese diagnóstico. Entonces, las complicaciones se dan en un 40 o un 50% de los casos, generalmente se da por infecciones por gram negativos o aerobios en un 14%, se puede producir la ruptura de uno de esos quistes y producir un sangrado intraquístico, ¿sí? También se pueden dar a nivel de la ruptura del tracto gastrointestinal, puede producir por compresión de si son muy grandes esos quistes, compresión del tracto gastrointestinal o de la vía biliar, o la rotura de un pseudoneurisma, arterias peripancreáticas, que prácticamente eso ya no lo manejamos nosotros, sino que ya es un manejo más complejo. Entonces, para que les quede clarito y para ir medio que terminando, estamos hablando entonces que el diagnóstico se hace con elevación de la amilasa y la lipasa persistente, el dolor abdominal, las pruebas imagenológicas, todo lo que sea ecografía abdominal y Doppler para ver cómo están los vasos, los grandes vasos a nivel abdominal. La tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso son importantísimas por la captación del contraste en esos pacientes que presentan colecciones, ¿sí? Algunas veces, si son muy grandes, podemos realizar una PAF, que es una punción con aspirado con aguja fina, también es diagnóstica y nos permite definir la etiología, o una resonancia nuclear magnética útil para valorar principalmente la vía biliar y las complicaciones de la misma. Hay más imágenes de lo que es una colección necrótica, ¿sí? El páncreas aumentado de tamaño, están mostrando las flechas, el edema peripancreático importante, que les quede bien claro que aparecen a partir de la 4ª semana, suelen preguntar esas cosas habitualmente, y la clasificación de Baltasar también suelen preguntar. La necrosis infectada, el diagnóstico de infección de una colección necrótica aguda o una necrosis encapsulada se sospecha por el deterioro clínico del paciente. Paciente que no arranca, es que tenemos que buscar otra cosa a nivel intraabdominal. Fiebre persistente, infección persistente, glóbulos blancos persistentes, alteración de la uremia, de la CREA, una PCO2 o una PO2 baja, pH alterado, paciente con un hematocrito bajo. Todas esas cositas nos tienen que dar indicación de que algo está andando mal. Y en caso de duda se puede realizar la punción con aguja fina, que solemos realizarla guiada por tomografía. Entonces, el manejo de las complicaciones, tenemos pseudoquistes pancreático, el tratamiento, todavía no hay consenso en sí, pero involucionan de manera a la mejoría en un 40%, asintomáticos menor a 5 centímetros, con un seguimiento por ecografía, mayores a 5 hacemos drenaje a partir de la 6ª semana, y el drenaje, hablamos de sintomáticos o por las complicaciones, puede ser percutáneo, endoscópico o quirúrgico. Percutáneo lo realiza el médico cirujano, no lo realizamos nosotros en el servicio, y endoscópico ya se le pide a un especialista en endoscopía que realice todo el manejo de esos tipos de pacientes. La verdad que son muy pocos los endoscopistas formados en el drenaje de pseudoquiste, porque es una práctica bastante complicada que requiere una curva de aprendizaje importante, entonces por ahí antes de llevar a la endoscopista lo manejamos nosotros, ya sea por percutáneos o drenajes. En el caso de que no podamos acceder de manera percutánea, lo realizamos de manera abierta, ¿sí?
El drenaje endoscópico obviamente que va a ser el gol estándar siempre a nivel mundial porque es un tratamiento mínimamente invasivo donde el paciente se ve favorecido ampliamente, ¿sí? Las técnicas de elecciones y las más empleadas, hablamos de transpapilar o bien mediante la CPRE, pero no, o sea, no es que no lo sepan realizar, sino que es importante que es tener la práctica y realizar esa curva de aprendizaje para poder saber resolver estos tipos de patología. En caso que esté en cabeza y comunica con el conducto pancreático principal, podemos realizarlo por CPRE, disrupción de dicho conducto, esfinterotomía, se le puede realizar una esfinterotomía biliar con posteriormente pancreática, o bien muchas veces para poder descomprimir un poquito le colocan una prótesis, ¿sí? Plástica, se realiza la esfinterotomía, colocamos la prótesis y la prótesis se retira entre las 6 o 8 semanas. Estos son lo que van a ver en la imagen A, esa colección amplia. Las otras son las imágenes para drenaje endoscópico. Prácticamente nosotros no realizamos eso acá en el hospital escuela, ni en ningún hospital de acá de la ciudad de Corrientes. Las complicaciones más frecuentes son transpapilar relacionadas con la CPRE, hemorragia, perforación, infección, que son las 3 complicaciones más graves de la CPRE, ya sea transmural, el drenaje, hemorragia y perforación, y por lo que requiere una profilaxis antibiótica durante 3 a 5 días. Habitualmente, con un buen drenaje endoscópico, el paciente resuelve esto en un 80 o 90% de los casos. ¿Sí? Se recomienda siempre un tratamiento activo y rápido en esos pseudoquistes sintomáticos complicados. Drenaje quirúrgico de elección, si no es posible el percutáneo endoscópicamente. Habitualmente no lo queremos realizar porque es una cirugía bastante sucia que genera mucho detritus, entonces contaminas mucho la cavidad abdominal. Puede realizarse de manera abierta laparoscópica. Las veces que yo entré a un drenaje siendo residente fue de manera abierta, se hace una necresectomía del páncreas, se hace una pequeña incisión a nivel del epigastrio donde vamos labrando como si fuera un túnel hasta llegar al páncreas y se empieza a lavar con solución fisiológica abundante para poder sacar toda la necrosis y despegar la necrosis del páncreas, y después con una Fester se va sacando ese tejido muerto. Se dejan gasas vaselinadas, como un drenaje tipo alomiculits, que vamos colocando gasas vaselinadas hasta completar toda la cavidad, ese túnel que se labró, y cada 48 horas se entra a quirófano a lavar y se saca y se sigue removiendo esa necrosis. La mortalidad, obviamente que si llegamos a eso es de un 5%. Entonces, con respecto a las necrosis pancreáticas, te dice que ha cambiado en los últimos años porque se aspira 100% al tratamiento endoscópico. En necrosis estériles de debridamiento, en el caso de obstrucción gastrointestinal o vía biliar, percutáneo endoscópico, volvemos a caer en lo mini invasivo, que hoy en día es el gol estándar. En el caso de necrosis infectada, hablamos de la PAF guiada por tomografía o eco. Es importante definir el diagnóstico y ver qué tipo de germen está actuando a nivel de esa colección para poder dar el antibiótico preciso, y obviamente el gram y el cultivo son fundamentales en estos casos. 12 colecciones necróticas agudas, pacientes estables, antibiótico, si no mejora, desbridamiento quirúrgico, intentar demorarlo a eso, y en pacientes inestables directamente metemos a quirófano y hacemos abierto. En colecciones necróticas encapsuladas, pacientes estables, antibióticos, si no hay mejora o compresión de estructuras de desbridamiento endoscópico, siempre en manos de un endoscopista que ya tenga una curva de aprendizaje realizada. Y en pacientes inestables, el desbridamiento también, y mayor éxito en esas colecciones encapsuladas, obviamente que andan mejor. Así se ve la necrosis pancreática, tanto endoscópicas como abiertas. Si con una Fester puedes realizarla de manera abierta y sacas todo el tejido necrótico que está muerto, peripancreático. Entonces, la guía del tratamiento en sí es el manejo multidisciplinario, como le vengo diciendo, radiológico, endoscopista, intervencionista, internista, y el cirujano y los especialistas en vía biliar o cirujano general, ¿sí? Manejo terapéutico para ir finalizando. Qué importante tener en cuenta que un paciente que entra con un cuadro de pancreatitis aguda es un abdomen agudo, ¿sí? Entonces, el paciente con un abdomen agudo, lo primero que tenemos que hacer es suspender el aporte oral y reponer la volemia. Ese paciente que viene con un diagnóstico de pancreatitis aguda es un paciente que no vino ni bien empezó el dolor. Eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. Vienen 3 días después. Entonces ya vienen con un déficit importante de líquido. Entonces, la reposición de la volemia es fundamental. La excesiva rehidratación, como el escaso suministro de fluido en las primeras 48 horas, se asocia a mortalidad. A no pasarnos, ni tampoco a escatimar en líquido, ¿ok?
Control del dolor y la sedación, lo peor que hay para un paciente es que le duela algo. Ustedes están para mejorar la calidad de vida del paciente y para mejorar su dolor. Un paciente con dolor no habla bien de ustedes. Entonces, qué importante que es cuando el paciente llega, ustedes calmarle el dolor al paciente para que eso le cambie la vida en ese momento al paciente. Antibiótico, terapia y profilaxis, en el caso de necrosis pancreática demostrada, se sugiere prescribir imipenem o meropenem durante los primeros 14 días, pero las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina anda bien en estos pacientes. Entonces, recomendaciones: pancreatitis leve a moderada lo tenemos en sala general de acuerdo a la PACH o al SCORE, y pancreatitis grave o crítica va a unidad de cuidados intensivos. Eso lo hacemos nosotros acá. En otros hospitales directamente un cuadro de pancreatitis aguda pasa directo a la unidad de cuidados intensivos. Signos de alarmas para una pancreatitis: clínicos, obesidad, edad, defensa abdominal, derrame pleural, estamos hablando de un tercer espacio. El laboratorio, hematocritos mayores a 40%, aumento progresivo. El calcio cuando aumenta, radiológico, derrame pleural, líquido libre peritoneal, y obviamente que el Apache y el Rawson nos va a definir dónde estamos parados. Siempre hay que inhibir la secreción del órgano a tratar en las primeras horas. La suspensión de la vía oral es fundamental, fundamental. El paciente que está con un cuadro de pancreatitis aguda o cualquier paciente que tenga un dolor abdominal, las primeras 48 horas ustedes déjenle sin comer. Entonces de esa manera ustedes ven y evalúan el paciente realmente y pueden llegar, si es un paciente que es quirúrgico, lo van a definir y entran a quirófano por lo que tiene que estar en ayunas, pero principalmente el reposo del tracto gastrointestinal es fundamental. El soporte nutricional, eso también es algo importante y de buena evidencia en la pancreatitis aguda, que en los episodios leves se recomienda un inicio precoz de la alimentación. Ese paciente que consulta a tiempo y a las 48 horas está sin dolor, signos vitales estables, no hay imágenes raras a nivel de tomografía, le empezamos a dar dieta. Empezamos desde una dieta líquida, sopa, agua, gelatina, té, y vamos progresándole. En los casos graves, qué importante es el inicio temprano de la alimentación parenteral o enteral a través de sonda nasogástrica o bien a nivel de la sonda parenteral, ya sea por una vía venosa central. Drenaje percutáneo, nuevamente es de elección, gol estándar a nivel mundial para todo lo que sea las colecciones líquidas agudas o los pseudoquistes, ¿sí? Principalmente en el caso de que dé sintomatología, como vengo diciendo, el drenaje endoscópico también. Y más que nada, en todo esto, fundamentalmente esos pacientes que ya están con un cuadro de pancreatitis crítica y están en la unidad de cuidados intensivos, el control de la presión intraabdominal, fundamentalmente para evitar cualquier tipo de complicación. Actitudes quirúrgicas frente a la pancreatitis aguda grave o crítica, sino con necrosis. El manejo del paciente, de los pacientes con necrosis estéril es conservador, estéril, no fiebre, no elevación de glóbulos blancos. Manejo de pacientes con necrosis infectada, quirúrgico, endoscópico, percutáneo o abierto. Indicación de la CPRE cuando tenga una pancreatitis aguda con dilatación de la vía biliar, presencia de cálculos en la vía biliar, coledocolitiasis, aumento de la bilirrubina, se recomienda drenar la vía biliar en las primeras 72 horas. Diagnóstico y terapéutico, acuérdense de la CPRE. Ya que esto pueden llegar a ser malos candidatos para la colecistectomía, ya que son pacientes con un riesgo quirúrgico elevado. Ese paciente que tiene cardiovascular, reemplazo de válvula, todos esos pacientes bien power que vienen con todas las enfermedades, son malos candidatos para cirugía. Entonces hay que primero resolver, paliar esto y después recién evaluar un ingreso a quirófano. Entonces, ¿a quién operar? Necrosis infectada más deterioro clínico. Necrosis infectada sin deterioro clínico en sitios donde no se pueda realizar abordaje endoscópico, donde no tenés endoscopía que te pueda resolver esto. No evidencia necrosis infectada, pero mala evolución clínica. Isquemia intestinal o perforaciones de víscera hueca con obstrucción intestinal. O bien pancreatitis biliar con colangitis en los lugares donde no se disponga CPRE. ¿Sí? La colangitis es una urgencia médica, acuérdense siempre que un paciente con un cuadro de colangitis se puede morir, más un cuadro de pancreatitis aguda es una bomba de tiempo, por eso es importante resolverlo lo antes posible. Para tener en cuenta, una pancreatitis aguda en las primeras 48 horas no se opera. Un cuadro de pancreatitis aguda no es quirúrgico, ¿sí? No es quirúrgico. Lo que nosotros tenemos que resolver es la causa de esa pancreatitis, que en este caso iba a ser por la presencia de piedras en la vesícula. Entonces la colecistectomía debe realizarse durante el mismo ingreso. ¿Qué significa sobre el mismo ingreso?
dejar que pasen las primeras 48 horas, mejore su amilasa, descienda su amilasa, mejore el paciente, mejore su cuadro clínico, y lo resolvemos en la misma internación. O sea, el paciente entra por su pancreatitis y se va sin su vesícula, que fue la causa de este cuadro de pancreatitis. Ha pasado que antes se agarraba y se esperaba 10 días y le mandábamos de alta al paciente, y el paciente no volvía más a sacarse la vesícula y volvía nuevamente con un cuadro de pancreatitis aguda. Entonces, se demostró que en la misma internación podemos sacarle la vesícula, resolver su causa principal, y el paciente se va ya con el problema resuelto. Si no es posible llevar a cabo la cirugía durante el mismo ingreso, debe planearse entre las 2 o 4 semanas. Pero nosotros intentamos que el paciente que ingresa ya con un cuadro de pancreatitis aguda vaya con todo resuelto, porque son pacientes súper difíciles que cuestan que vuelvan nuevamente a la consulta. Entonces, conclusión, una característica importante es el reconocimiento de que la pancreatitis es una condición dinámica, evolutiva, no está nada estandarizado en la pancreatitis aguda, no es un paciente que va a estar, que voy a decir, este paciente va a evolucionar de esta manera. No, todo lo contrario, un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda es una bomba de tiempo, ¿sí? La severidad puede cambiar en el transcurso de la enfermedad, es un manejo multidisciplinario donde todos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo tratar a este paciente. Los abordajes endoscópicos se deben realizar en los sitios con experiencia, con su curva de aprendizaje realizada de manera extraordinaria y correcta, y las indicaciones quirúrgicas son precisas y deben ser siempre respetadas. No todos los cuadros de pancreatitis aguda se operan de manera, tanto los pseudoquistes o las colecciones, hay que ir viendo cómo va evolucionando y ser criteriosos en ese sentido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doc, ¿todo en orden? Todo en orden, terminé. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos. No, Doc, dicen todos. Hola, Doc, buen día. Hola. Una pregunta, ¿la antibioticoterapia tiene que ser cuando uno ya sospecha de que el paciente está con necrosis, o no tiene nada que ver la anatomopatología? ¿Empieza directamente ya de prevención? Hay dos teorías y hay dos escuelas muy marcadas. Tenemos nosotros, los cirujanos, que ni bien ingresa el paciente por la guardia, ya le hacemos antibiótico terapia profiláctica, ¿sí? Ya le tiramos un antibiótico para frenar un poquito la cascada de la infección. Pero hay otras escuelas que dicen que hay que esperar y no colocarle antibiótico y esperar a que haga el primer signo de fiebre, ahí recién evaluar el hecho de la antibiótico terapia. Por eso a veces es muy difícil que tanto los cirujanos como los infectólogos nos pongamos de acuerdo. Es difícil que yo te pueda decir, no le tires antibiótico, porque nosotros le ponemos antibiótico a los pacientes. En la primera, ni bien ingresan, ya le hacemos una ampicilina sulbactam que cubre todo lo que es vía biliar y cubre cubre páncreas. Entonces de esa manera medio que paliamos un poco el proceso inflamatorio. Se enteran los infectólogos y nosotros lo que hacemos es decir que no pusimos, más o menos, pero intentamos siempre respetar lo que nosotros tenemos como protocolo del servicio, pero también trabajamos en conjunto con los infectólogos. Ellos prefieren no colocar hasta que hagan fiebre la primera vez, ¿sí? Una vez que hacen fiebre, colocan, entonces básense en esa guía, ¿sí? Colocan antibiótico terapia frente al primer signo de infección, que serían los marcadores de la elevación de los blancos y la fiebre. Buenísimo. Y una pregunta más. Usted había dicho que la indicación quirúrgica era ante la presencia de necrosis infectada. ¿Cómo nosotros discernimos entre que es una necrosis infectada y una necrosis estéril por la sintomatología, por los estudios complementarios? Cosa, la clínica, fundamentalmente paciente que evoluciona mal, con dolor abdominal, persistencia de los glóbulos blancos, persistencia de la amilasa elevada o la lipasa, ya llevamos 3 días y no mejora su cuadro clínico. Tenés tomografía, la imagenóloga del servicio donde estás trabajando te informa que hay presencia de necrosis, licuada, infectada, colección, y más la clínica del paciente, es un paciente que es candidato 100% a ir a una intervención quirúrgica, ya sea endoscópica, percutánea o bien abierta, ya sea porque el paciente tiene una mala evolución clínica. La clínica es soberana, como dicen los profesores, o sea, no hay nada que hacer contra eso. Un paciente que clínicamente no mejora en las primeras 48 horas con pancreatitis aguda es 100% candidato a un drenaje endoscópico, percutáneo, a una PAF abierto.
lo que sea para resolver su cuadro. De una, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿alguna preguntita más? Parece que no. Bueno, nos estaremos viendo entonces. Adiós. Muchas gracias. Dale, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.